¿Qué tal? Seguimos, chicos. Vamos a comentar. Ahora hemos dado ya toda la política y vamos a dar la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Seguro que suena la palabra ilustración. En el siglo XVIII, después de todo esto que hemos visto de los monarcas absolutos que tienen poder sobre uno, sobre otro, empiezan a haber gente que empiezan a cuestionar todo esto, ¿vale? Empiezan a haber mentes abiertas, sobre todo incluso de la burguesía, sobre todo de la burguesía, gente de la burguesía ricos, ahí vemos en una imagen, se reúnen, o incluso algunos aristocráticos, parte de la aristocracia, también algunas personas aristocráticas, también incluso empiezan a decir, bueno, que esto tampoco es justo, y empiezan a cuestionar estas cuestiones, ¿vale? Pues la Ilustración es una corriente intelectual del siglo XVIII que va a cuestionar los principios del antiguo régimen, como he dicho, ¿vale? La razón, ellos aplican la razón, el razonamiento, debe aplicarse a todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Usar la razón. Entonces, usando la razón, ellos cuestionaban que habían cuestiones que la razón no podía sostener, ¿vale? La razón no podía sostener que hubiera privilegiado. Ellos, usando la razón, no podían entender que en el mundo hubiera privilegiado, ¿vale? Clases sociales con privilegio, que la nobleza, como la nobleza y el clero, ¿vale? Privilegios de sangre, ¿qué es eso de ser aristocracia y tener privilegio por haber nacido en una familia? Eso es la razón, ¿en qué razón cabe, ¿vale? Eso no cabía en razón humana, ¿vale? Ellos tratan de buscar la felicidad del ser humano, ¿vale? Tratan de buscar lo mejor de la vida, que mejorar la vida del ser humano en el planeta, ¿vale? Mejorar la vida de las personas. Y entonces, como la vida consiste en ayudarse unos a otros y mejorar la vida de las personas, esto a qué viene de que, ¿vale? De que haya privilegiados, que haya, ¿vale? Entonces buscaban la felicidad del ser humano y consideraban, por tanto, que el absolutismo, los gremios, eso de los gremios, quién es un gremio para decir si tú puedes montar tu propia empresa o decir cuánto tienes que hacer y cuánto no tienes que hacer? Eso no cabe en ninguna razón. Ahí no se puede buscar el bien de las personas, ¿vale? Ellos establecían que las personas tenían uno, ¿vale? El ser humano es el centro. Para ellos el ser humano es el centro de la ilustración, ¿vale? Y tratan, como he dicho, de mejorar la vida de estas personas, de las personas, de los seres humanos. Entonces, para ellos van a usar la razón, ¿vale? Establecía, por tanto, que las personas tenían unos derechos naturales. Hay unos derechos naturales en las personas que son inalienables, es decir, que solo por el mero hecho de ser una persona ya tienes tus propios derechos y eso el antiguo régimen no lo estaba respetando, ¿vale? Que son inherentes al ser humano, ¿vale? Unos derechos que deben ser aceptados en cualquier sociedad. Es la libertad individual. Somos libres, ¿vale? Somos libres. El Estado no tiene, las personas, nadie tiene más derechos que otro. Somos todos iguales y nadie tiene más derechos que otro. Ni nadie tiene derechos sobre otro, ¿vale? Los hombres son igualmente libres, iguales sobre unos sobre otros, ¿vale? Esto establecía la ilustración. Ahí vemos pues personas dialogando, hablando, usando, razonando, el por qué, mejorar la vida, las personas, que esto no, ¿vale? Aquí. También rechazaban cualquier aproximación a la realidad basada en la tradición o la revelación de Dios. Pues he puesto una imagen, bueno, en el sentido de todo un religiosismo, digamos, entre comillas, barato. La gente rechazaban cualquier aproximación a la realidad, sí, buscar la realidad, el porqué de las cosas. ¿Por qué llueve? Porque Dios manda la lluvia. ¿Y por qué florece la naturaleza? ¿Y por qué florecen las flores? ¿Y por qué esto? Porque Dios, la naturaleza, Dios ha creado la tierra, la naturaleza, y esto es hermoso, es precioso. Eso es buscar la realidad basada en la tradición o la revelación de Dios. Las cosas basadas en la tradición religiosa. El porqué de las cosas no se cuestiona, es porque Dios, y así vivía la mayoría de la sociedad. Entonces los ilustrados, aquí vemos ilustrados y disparate, que no. No es Dios puede existir o no puede existir, ¿vale? Pero hay que conocer la realidad de las cosas a través de la razón, ¿vale? De la razón, razonando, conociendo el porqué de las cosas. Hay que indagar, ¿ves? Aparecen personas que comienzan a indagar el porqué de las cosas, ¿vale? Para los que crean en Dios, o no crean en Dios, os digo, para los que crean en Dios, ellos decían que Dios, ¿vale? Puede ser que nos hayan dado, Dios nos haya dado, nos haya creado, pero Dios también nos ha dado una
un razonamiento que nos lo ha dado para que nosotros lo usemos, no como estaban antes de que llegaran los ilustrados. Esto lo ha hecho porque Dios lo ha hecho, las flores lo han hecho porque el campo, porque Dios lo ha creado. No, Dios nos ha dado, Dios lo ha creado y Dios nos ha dado una razón, pero que analicemos por qué las flores nacen porque tienen raíces, las raíces, ¿vale? Las raíces se alimentan de esto, llueve porque el agua se evapora, sube para arriba, todo esto, ¿vale? Ellos dicen que hay que conocer la realidad a través de la razón, ¿vale? Y conociéndola se va a llegar a conocer esa realidad. ¿Cómo se llega a la razón de las cosas? A través de indagar, experimentar. Se comienzan por primera vez los ilustrados a experimentar, buscar las causas de las cosas, ¿vale? Buscar el fin último de las cosas, el porqué de las cosas, mediante la experimentación, ¿vale? Es por tanto una razón práctica, ¿vale? Se llega al porqué de las cosas practicando, buscando, investigando, ¿vale? ¿Vale? No a través, como hemos dicho, de todo, pues de las creencias antiguas, las costumbres religiosas, la revelación de Dios, ¿vale? Dios nos ha dado la razón y la debemos usar para los que crean. Si no, pues la razón la tenemos y la usamos, ¿no? ¿Vale? Ahí vemos otra imagen de otro ilustrado, pues investigando, midiendo, ¿vale? Se intenta, pues, desconocer todo a través de la práctica. Intenta, pues, buscar salir ya de las tinieblas de una vez, de la superstición, ¿vale? Ellos decían, los ilustrados decían que, bueno, que, que es decir, perdón, iba a haber un progreso constante, a través de la razón y el conocimiento de las cosas. Cada vez la sociedad iba a progresar más, cada vez usáramos más la razón y descubriéramos más la naturaleza y las cosas, iba a ir la sociedad en un progreso constante, ¿vale? En un continuo avance, ¿vale? Y para ello eso, cosa que posteriormente se ha demostrado que no, porque ha habido guerra, sufrimiento, crisis. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no ha ido la sociedad en un progreso constante. Ha ido en un progreso, ha progresado, ha caído, se ha vuelto a levantar, ha progresado más, pero no constante, ¿vale? Somos como nosotros, vamos avanzando, de vez en cuando entramos en una crisis y nos levantamos y vamos para adelante. Ellos no decían que la sociedad iba a ir en un continuo avance y progreso, ¿vale? Y para que ese progreso pues avanzara, había que investigar la razón y sobre todo también en la educación. Había que educar al pueblo, ¿vale? ¿Vale? Decir también que los ilustrados eran pensadores, eran una minoría, ¿vale? De escritores, pensadores y escritores. Pertenecían a la burguesía, a la nobleza y al clero, ¿vale? Eran por tanto una minoría. Pero bueno, una minoría que tenía bastante influencia, ¿vale? Bueno, para llegar a conocer estos descubrimientos y para poder educar a las personas, pues la ilustración tuvo mucha importancia la aparición de la enciclopedia. Vemos la primera enciclopedia diseñada por Diderot y d'Alembert, dos franceses que recaudaron pues todo el conocimiento que iba apareciendo en estos momentos para ponerlo al alcance de la mayoría de las personas para que pudieran, digamos, conocer y aumentar la educación y el conocimiento y sacar a la gente de las tinieblas, ¿vale? En él aparecía pues todo el conocimiento del periodo, de la época, tanto en matemática, química, física, anatomía, ¿vale? Eran 30, no sé, creo que eran 30 volúmenes y estos 30 volúmenes eran 15, la mitad eran escritos y la otra mitad pues eran ilustraciones donde venían pues imágenes de todos los descubrimientos y explicándolo. ¿Vale? Otra característica de la ilustración es que eran tolerantes. Frente a la intolerancia religiosa que habían anteriormente, ellos son tolerantes, ¿vale? Son críticos con la iglesia. Ahí vemos salones de la burguesía, donde van pues leyendo, ellos leen sus pensamientos, sus descubrimientos. Ahí vemos otro salón, vemos que también parece aristocracia. La aristocracia también en este momento también le gusta esto porque es algo nuevo y le gusta pues el sentirse por primera vez el conocimiento, se admira el conocimiento, la razón, la ciencia, el avance, ¿vale? También le gusta esto a la aristocracia. Aunque bueno, no eso de que todos somos iguales y que todos somos iguales y que nada de aristocracia y nobleza. Ellos cogían lo que les interesaba, ¿vale?
La tolerancia ¿vale? La tolerancia, eran críticos con la Iglesia, pero aunque no, como eran críticos con la Iglesia, pero con la Iglesia desde un punto de vista no rechazaba la idea de Dios, sino que rechazaba la idea del culpa, del pecado, de que Dios te va a castigar. No, ellos creían en un Dios bondadoso, a los que creían en Dios creían en un Dios bondadoso que nos había dado la razón y que debíamos utilizarla.